Pero nosotros vamos a seguir en Lucas capítulo 9. Y la última semana que tuvimos estudio, vimos el Jesús transfigurándose en el monte, ¿te acuerdas? Y mostrando toda su gloria. ¿Y quiénes están con él? Está Pedro, está Jacobo y está Juan. Y lo que hemos estado viendo semana tras semana es la vida de Jesús, la historia de Jesús. Una historia que podrías creer o no creer en ella, pero es historia. Y los libros se parten por eso, por antes de Cristo y después de Cristo. Y la historia está partida por este acontecimiento que nadie puede negar. Tú podrías no creer en esto, podrías simplemente decir, yo creo que Jesús no es quien decía ser, pero lo real es que, y lo indudable es que Jesús caminó por esta tierra, que hubo un hombre llamado así en esta época y que este libro es un libro histórico. Y hemos estado viendo semana tras semana esto, la historia de Jesús, la historia del Cristo y cómo esa historia está conectada totalmente con nosotros. Y hasta ahora ellos habían visto a un Jesús que, aunque había hecho milagros, era una persona que no llamaba la atención. Era como cualquiera, podía estar sentado aquí y no sabrías quién es. Era como cualquiera de nosotros, no era rubio, no era ojo verde, o sea, no llamaba la atención. Era sin hermosura para que nadie le deseara, pero Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en el monte y vieron a Jesús glorificado en toda su gloria. Y si te acuerdas, ellos tenían miedo de decir esto porque no entendían lo que estaba pasando. Y lo que sigue en capítulo 9, versículo 37 es justamente después de que bajan del monte. Entonces mira, capítulo 9, versículo 37 de Lucas. Dice, al día siguiente cuando descendieron del monte, esto es lo que te estaba contando de ver la gloria de Jesús. Dice, una gran multitud le salió al encuentro. Y esto es muy común cuando, y si has tenido esto con Jesús, cuando vienes de tener un tiempo con Dios importante, donde has visto su gloria, donde has conocido más a Jesús, bajas de este monte o de este lugar donde vienes, alguna predicación, algún campamento, alguna conferencia que escuchaste o simplemente en tu tiempo devocional con Dios, estás viendo la gloria de Jesús y bajas de eso o terminas eso y normalmente lo que viene después de eso es problemas y oposición. ¿Nunca te ha pasado? Yo recuerdo cuando decidí seguir al Señor, después de venir de un campamento de jóvenes, regresar a mi casa, no quería ni regresar, porque fue tan bonito y todo era como perfecto, y llegar a mi casa, y llego y recuerdo muy bien que lo primero que me dijo mi hermana es, pues a ver cuánto te dura. Y como esta oposición y como el enemigo oponiéndose y diciendo, o sea, sí está bien que acabas de ver la gloria de Dios, pero ahí te va la primera prueba, ahí te va el primer tropiezo, ahí te va la primera trampa. Y es normalmente después de tener un tiempo así con Jesús que vienen los problemas. Seguramente ya has tenido tiempos con Dios así y después de eso el enemigo ha buscado distraerte o oponerse a que sigas confiando en eso y que sigas disfrutando de Jesús. Versículo 38, porque mira lo que pasa con ellos. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Esto es el clamor de un padre que vamos a ver que tiene a su hijo cautivo o que tiene un hijo perdido. Y el detalle que nos da Lucas es esto, que era su único hijo. Y si eres hijo único, sabes lo que significas para tus papás. Normalmente los hijos únicos son los más consentidos. Tengo un amigo que es hijo único. Les iba a contar una historia, pero mejor no. Pero su mamá lo ama con locura y cuenta de él, habla de él y se le ilumina la cara. Y este hombre nos da este detalle, no solamente que
que es un padre pidiendo por un hijo, sino que es su único hijo. Y algún día vas a ser padre y vas a saber lo que se siente. Yo tampoco sé todavía. Pero sí que es un amor muy puro. Y tener un hijo perdido o en problemas y que sea tu único hijo. Este hombre viene desesperado ante Jesús y el versículo nos dice eso, que clamó. Esta palabra clamar es levantar la voz pidiendo ayuda. Y le dice esto, maestro, que no es solo, no le dice maestro solo como si Jesús fuera un maestro más, un buen maestro de la ley y de Dios, sino como el maestro, el único maestro. Tiene una intención de decir que Jesús es quien dice ser el Señor. Y este hombre clama diciendo, maestro, te ruego, o sea, se humilla. Te ruego que veas a mi hijo. Y ocupa esta palabra, que lo veas, porque tiene la confianza que Jesús tan solo con verlo puede ver su condición y tener misericordia de este hijo. He visto muchos padres haciendo esta misma oración y que han venido conmigo diciendo, ¿puedes orar por mi hijo? Necesito que mi hijo conozca a Jesús. Y vamos a ver la condición de este hijo, de su único hijo. Versículo 39. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Es una escena como del exorcista. Fíjate lo que pasa. Un espíritu le toma. Y no solo eso, sino que de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole. Esta palabra estropeándole es quebrándolo, lastimándolo. A duras penas se aparta de él. Esta es la condición de este único hijo, de este padre que viene a clamar a Jesús. Y los detalles que se nos da es de un joven que está en prisión, una prisión espiritual, está cautivo en algo. Y esto es lo que hace el enemigo en la vida de los jóvenes y en la vida de las personas, es tenerlos cautivos. Y pues decir, bueno, yo no conozco ninguna persona que esté en esta situación, pero si miramos con cuidado, es exactamente la situación en que están los jóvenes hoy en día. Porque hoy seguimos viendo jóvenes cautivos por droga, por pornografía, por vicios, cautivos en relaciones, cautivos de la depresión. Y eso les toma, les hace dar voces, o sea, claman, les hace gritar. No solo eso, sino los sacude con violencia y los estropea, los lastima. Esto es una foto de lo que vemos hoy en día y lo que sigue pasando. Jóvenes cautivos, aprisionados, están prisioneros, clamando, siendo sacudidos, haciéndose daño, con un dolor grande, y no pueden salir de eso. Y este padre sabe que solo Jesús puede hacer algo. Y le dice, por eso te ruego que veas a mi hijo. O sea, porque si ves su condición, seguro vas a tener misericordia de él. Conozco historias de muchos papás que vienen a Semilla y que sus hijos están así. Tal vez no echan espuma por la boca, pero sí están siendo prisioneros del pecado y están estropeando su vida y se están haciendo daño. Y son padres que todos los días están diciendo, Señor,
ve a mi hijo. Versículo 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ahora, si te acuerdas, la escena anterior es esta, que en el monte fue Jesús con Pedro, con Jacobo y con Juan, pero los demás discípulos estaban abajo esperando. Los discípulos ya habían hecho esto antes, ya habían expulsado demonios, pero ¿por qué no pudieron hacerlo esta vez? Porque el Padre dice, le rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Posiblemente no pudieron porque esto era algo demasiado arraigado, un poder mucho más fuerte. En Mateo capítulo 17, versículo 21, nos da más detalles acerca de esta escena, donde Jesús les dice que este género, o sea, esto no sale sino con ayuno y oración. Y lo que quiere decir este pasaje es que les hacía falta comunión con Dios para poder actuar sobre esto. Lo que vemos es que los discípulos fracasan en esta escena porque no pueden echar fuera, expulsar a este demonio, no pueden hacer libre a este muchacho. Y Jesús nos dice esto en Mateo, que les hace falta comunión con Él. Muchas veces nosotros fracasamos en nuestra vida cristiana porque no tenemos comunión con Él. Muchas veces caemos y fracasamos porque no tenemos el poder que viene de tener esa comunión con Él. Los discípulos se habían quedado abajo y seguramente no oraron ni buscaron a Dios mientras estaban abajo. Si cuando estaban cerca de Jesús se quedaban dormidos orando, mucho menos abajo del monte, y fracasan en esto, pero van a aprender de esto. Van a aprender de este fracaso porque más adelante vamos a ver que sus vidas son transformadas. Y si has fracasado en tu vida cristiana, en tu caminar con Jesús, posiblemente lo que te hace falta es eso. No ayuno y oración, aunque claro que eso tiene que ver con comunión con Dios, sino estar pegado a Jesús, estar buscándole. Tú necesitas llenarte de Él. Tú necesitas vivir una vida así. Tú necesitas estar fortalecido espiritualmente. Versículo 41. Respondiendo, Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y Jesús le dice a este hombre: trae acá a tu hijo. Esta expresión de Jesús nos muestra un poco esto, que Jesús está a punto de ir a la cruz, ya falta poco para que pase eso. Y Jesús está viendo la vida de sus discípulos y parece frustrado de ver que sus discípulos simplemente no agarran la onda. Vamos a ver en este capítulo mucho eso, cómo ellos están caminando con Jesús, pero aún no les caen muchos veintes en su vida. Aún están con la mirada muy en esta tierra y no alcanzan a ver la obra de Jesús, lo que Él quiere hacer. Y parece como si frustrado Jesús dijera eso: oh generación incrédula, o sea, de poca fe y perversa. Esta palabra es retorcido. Dice: ¿hasta cuándo de estar con vosotros? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a agarrar la onda? Es una pregunta que puedes hacerte hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a agarrar la onda y vas a caminar bien? ¿Vas a creerle a Dios? ¿Vas a tener comunión con Él? ¿Hasta cuándo vas a cansarte de fracasar en tu caminar con Jesús? O peor aún, ¿hasta cuándo te vas a arrepentir y vas a venir a sus pies? ¿Hasta cuándo?
Jesús dice eso: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. O sea, ¿hasta cuándo los he de tolerar? Como si Jesús ya estuviera harto. Y entonces Jesús le dice al padre: trae acá a tu hijo. Ellos sí pudieron haber hecho esto por este hombre. Y tú y yo podemos hacer mucho por personas que no conocen a Jesús y que tienen necesidades. Pero a veces no podemos hacerlo porque no tenemos comunión con Jesús y no estamos listos. Porque elegimos estar cómodos. Porque elegimos pecar en vez de honrar a Dios. Y nuestra relación con Dios es débil. Y Jesús dice eso: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Dice: trae acá a tu hijo. Versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Y es una foto muy clara de alguien que quiere acercarse a Jesús, pero su vida está cautiva en algo. Se quiere acercar a Jesús y el enemigo pone trabas y trabas y no lo deja acercarse a Jesús. Posiblemente este muchacho va acompañado de su padre y van avanzando hacia Jesús, y lo que hace el enemigo es eso: derribarlo. Esta palabra es quebrar, o tiene esta misma idea de, en el box has escuchado knockout. Es como si el enemigo le tirara un gancho para noquearlo y que no se acerque a Jesús. Es su último intento para no dejarlo que sea libre. Y tal vez tú estás aquí y has escuchado el mensaje de Jesús ya hace tiempo, pero no te has acercado a Él porque el enemigo no te ha dejado, y porque antes de que llegues te ha noqueado. Y dice eso: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. O sea, no quieres soltarlo. Y en eso que estás cautivo en tu vida, no quieres soltarte. Y como no puede hacer nada en contra de Dios y en contra de Jesús, lo que busca es lastimar al muchacho. El enemigo no es rival para Dios, para Jesús. Por eso lo que busca es lastimar a su creación. Por eso lo que busca es lastimarte a ti. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús, y eso me gusta, pero Jesús. Porque cuando todo estaba perdido, porque cuando no había esperanza, porque aun cuando el enemigo no dejaba acercarte, pero Jesús. Es tu historia y mi historia, si has creído en Él. Presos, atados, sacudidos, pero Jesús. Ya tienes eso en tu vida, pero Jesús. Ya apareció Jesús en tu vida. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y Lucas es muy tierno escribiendo esto, y se lo devolvió a su padre. Porque este hijo ya estaba perdido. Este hijo ya estaba preso. Este hijo ya prácticamente no le pertenecía a su padre. Y Jesús lo primero que hace es hacerlo libre, sanar su mente, su espíritu, y de una manera muy tierna se lo devuelve a su padre y dice: aquí está tu hijo, el que estaba perdido. No importa qué tan difícil sea tu situación, hoy Dios puede librarte. Él es poderoso para hacer esto.
Se lo trajo de vuelta a su padre. Imagina la alegría de este padre, que llegó clamando y rogándole a Jesús porque ya nadie más podía ayudarle. Imagina la alegría de este padre de un hijo que estaba perdido, pero ahora le es devuelto. Con una mente sana, con un espíritu sano. Esas son las cosas que Jesús hace y que sigue haciendo hoy en día. Versículo 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y esta palabra admiraban es como si tuvieran un choque mental, como si estuvieran en shock, atónitos. Como el emoji que le explota la cabeza, así estaban. O sea, no les cabía en la cabeza. O sea, ¿estás de acuerdo que es una escena impresionante lo que pasó aquí? ¿Te imaginas ver a este muchacho sacudiéndose y con violencia, echando espuma por la boca? Yo no quiero ver eso. Imagina esta escena. Y la gente acaba de ver cómo en un segundo Jesús cambia todo eso y este muchacho ahora se comporta de una manera normal, tiene una mente sana, tiene un espíritu sano. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. O sea, no había duda de que Dios había hecho esto. Jesús mostró su gloria en la transfiguración y mostró quién era Él, y ahora está mostrando su grandeza y su poder al expulsar y hacer libre a este muchacho. Otra cosa que podría pasar cuando tú intentas acercarte a Jesús es, tal vez no te sacude con violencia, pero sí que muchos golpes del enemigo son muy sutiles y cuando buscamos acercarnos a Dios, escuchamos esta voz en nuestra cabeza que dice, no seas ridículo, no seas hipócrita, no te acerques a Él porque no va a funcionar, no te va a perdonar, no sabe todo lo que has hecho. A veces el enemigo es mucho más sutil y ocupa eso para no dejarnos acercar a Jesús, pero si hoy estás aquí y estás escuchando eso, tienes que hacer eso a un lado y seguir caminando y venir a Jesús, y Él puede librarte. Versículo 43 dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Este tono que Jesús usa es un tono imperativo, enfático. Su mensaje quiere que les quede bien claro lo que Jesús va a decir. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Jesús está diciendo, mira, métete bien esto en la cabeza, que se te quede grabado en tu mente. Lo que les está diciendo es que lo que sigue en la agenda de Jesús es que el Hijo del Hombre, este es un título mesiánico hablando de Él, será entregado en manos de hombres. Fíjate lo que está pasando aquí. Jesús acaba de mostrar su gloria en el monte de la transfiguración. Jesús acaba de mostrar su poder liberando a este muchacho. Pero la misión de Jesús sigue siendo la misma: entregarse y morir en la cruz por ti y por mí. Una de las cosas que más me sorprende del Evangelio es que Jesús, siendo Dios y teniendo todo el poder y toda la autoridad para destruirnos o castigarnos por lo que hemos hecho y por cuántas veces le hemos ofendido, Él, en vez de usar ese poder
contra nosotros, usa todo ese poder para amarnos. Que el Dios creador del universo use todo su poder para amarnos. Que te quede bien grabado en tu mente eso. Que Jesús hizo todo esto por ti. Piensa eso. En cómo Jesús, a pesar de ser quien era, a pesar de ser Dios, decidió entregarse. Y no entregarte a ti por el justo castigo que merecías. Eso es gracia. Eso es un amor verdadero. En lugar de que nosotros fuéramos entregados, Él decidió entregarse y Él decidió amarte. Y Jesús no se le quita eso de la mente porque les dice: acaban de ver todo mi poder, pero grábense esto, lo que sigue para mí es entregarme por ustedes. Versículo 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no les entendiesen. Jesús viene diciendo una y otra vez esto: es necesario que yo padezca, es necesario que yo me entregue, es necesario que sufra por ustedes. Mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen. No entendían nada. Les dice: grábense estas palabras, y posiblemente las guardaron ahí, pero ellos entendieron esto hasta después de que Jesús resucitó. Es como si no se les fuera permitido comprenderlas, pero las recordarán después. Tal vez si hubieran entendido estas palabras, que su Mesías iba a ser entregado, iba a ser muerto, tal vez si las hubieran comprendido, ellos no hubieran perseverado hasta el fin. Tal vez no estaban listos para comprender este mensaje. Versículo 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Algo que podemos ver aquí es que seguramente no entendían porque estaban tan embrutecidos con la vanidad de su mente y con una mente tan en este mundo y tan terrenal. Y sabes, si todo esto que acabo de decir, que te dije, que como lo dijo Jesús, que se te grabe bien en tu mente, que Jesús vino para ser entregado por ti, solo por amor, para salvarte, para tomar tu lugar y para tomar tu castigo. Si no entiendes esto, es porque estás cegado por la vanidad de este mundo. Si este mensaje realmente no lo estás entendiendo, es que estás como estos discípulos que simplemente están cegados. Su entendimiento está velado. Si no entiendes nada, es porque amas más a este mundo imperfecto que al Dios perfecto que te creó. Versículo 46. Está pasando todo esto, Jesús está dando este mensaje, les está hablando acerca de que Él tiene que entregarse y tiene que morir. Y el mensaje de Jesús venía siendo el reino de los cielos, ¿te acuerdas? Donde Él es el rey, donde Él es el Mesías que esperaban, pero no era el rey que esperaban en el sentido de que ellos querían un rey para este mundo. Y Jesús va a decir eso: mi reino no es de este mundo, no se confundan. Yo no he venido a librarlos de los romanos, he venido a librarlos del pecado. Mientras Jesús está hablando de su muerte, vamos a ver cómo ellos solo piensan en cosas terrenales de este mundo: poder, fama,
vanidades. Versículo 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Miren lo que están pensando mientras Jesús está diciendo: es necesario que yo muera y sea entregado por ustedes. Están peleando por quién va a ser el mayor en este reino nuevo, hablando del reino de Dios, como si fuera un nuevo gobierno político. Y entonces Jesús va a ser el rey, y quién va a estar al lado del rey, quién va a ser su mano derecha. Mientras Jesús está hablando de su muerte y de su sacrificio, ellos están pensando en qué pueden obtener como beneficio de Jesús. Y muchos ven a Jesús solo como un medio para alcanzar algo terrenal. Esta idea de tener estatuas o ídolos o un Dios como en una estatua es muy conveniente para el hombre. ¿Por qué? Porque es un Dios que puedes ver, pero que realmente no tienes idea si te está viendo. Y que para conseguir algo de Él tienes que darle algo. Y haces como un trueque con Él. Pero si tú puedes manipular a algo para que te dé algo, eso no es Dios. Si Dios se puede manipular, entonces eso no es Dios. Tú puedes manipular a tus papás para que te dejen salir a una fiesta. ¿O nunca lo has hecho? Pero a Dios no puedes manipularlo. Y ellos están pensando en eso. ¿Cómo puedo usar a Jesús para obtener algo terrenal? Muchos ven a Jesús así como un medio para alcanzar algo terrenal. Y dice: Diosito, ayúdame en el examen. No estudié, pero ayúdame. Si ese es tu concepto de Dios, realmente no conoces a Dios. Dios no es el Diosito que va a ayudarte a pasar un examen para el que no estudiaste. Dios te va a decir: si no estudiaste, ahora repruebas. Dios no es un medio para alcanzar cosas terrenales. Jesús no es un medio para eso. Jesús es el medio para alcanzar lo eterno. Vida eterna. Donde un día ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Donde un día estaremos delante de nuestro Creador y le veremos tal cual es. Y estaremos completos y estaremos plenos. Ellos están peleando por una posición en este mundo. Y tienen rivalidades y tienen celos entre ellos. Están montando un triste espectáculo. Mientras Jesús habla de algo eterno, ellos están pensando en algo totalmente vano. ¿Por qué pelear por una posición en este mundo? Cuando Jesús quiere darte la mejor posición, que es a su lado en la eternidad para siempre. Versículo 47. Y Jesús, percibiendo, esta palabra es conocer, Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Sabes, Jesús conoce tus pensamientos y conoce tu corazón. Y hay veces que personas dicen: bueno, es que Dios conoce mi corazón. Y eso debería de darnos miedo. Que Jesús conoce cada pensamiento de tu corazón.
Si pusiéramos en la pantalla tus pensamientos solo de esta semana, ¿todos podrían verlos? ¿O aparecería todo censurado? Y mira, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. La Biblia enseña que nuestro corazón es engañoso y perverso, que Jesús conoce nuestras motivaciones. Pero algo que me encanta es que Jesús conoce mis pensamientos y conoce mi corazón y aún así no me deja. Versículo 47, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Ahora ve esta escena, ellos están peleando por un puesto. ¿Por quién va a ser el mayor? ¿Por quién va a ser el más importante en este nuevo reino? Y Jesús toma a un niño, que para esta cultura judía, un niño era de muy poca importancia. Y lo pone junto a sí. Versículo 48, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Te acuerdas cuando eras niño? 6, 8 años, un niño chico. ¿Qué ambiciones tenías cuando tenías 6 años? ¿Una nieve saliendo de la escuela? ¿Qué te preocupaba cuando tenías 6 años? ¿Qué orgullo había en tu corazón cuando tenías 6 años? Jesús toma a un niño para darles una lección y para darnos una lección. Algo que para ellos era de muy poca importancia, un niño. Pero lo que podemos aprender de un niño es eso. Vive sin ambiciones, sin orgullo, sin preocuparse por lo de este mundo. Y puedes ver en la calle cómo señores traen a sus hijos trabajando con ellos, vendiendo estas doraditas o cosas. Y los niños son felices. No tienen ni idea de los problemas que pasan sus papás económicos. Muchos están sucios y llevan días sin bañarse. Y no les preocupa nada. No les preocupa el qué dirán. Ellos son felices saliendo a trabajar con su papá. Y Jesús les da una lección de cómo es vivir en el reino de Dios. Y es el mensaje que Jesús quiso dar desde el principio. Versículo 48, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño, humilde, tierno. Si tú puedes tratar a un niño como el más importante del mundo, estás haciendo bien y estás haciendo lo que Jesús te está pidiendo. Pero no solo está hablando de niños, sino de personas que para nosotros podrían ser sencillas o humildes. Si podemos tratar así a las personas, a la más humilde de las personas, como a Jesús, estamos haciendo bien. Es tratar a los demás
No importa quién sea como superiores, no importa lo pequeño que sea. Qué gran labor hacen las maestras en Club Semilla. Las madres o los padres que enseñan a sus hijos y les sirven, mostrándoles a Jesús todos los días. La idea que Jesús tiene con esto es ponerse abajo y cuidar a los demás como si fueran mayores que nosotros, aunque sean los más pequeños. Versículo 48, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si haces eso con una persona, es como si lo hicieras con Jesús. Y si haces eso con Jesús, es como si lo hicieras con Dios. Dice, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, o sea, el que se humilla, el que se pone abajo para cargar el peso, para soportar. Esto se trata, la vida cristiana y el seguir a Jesús se trata de no ver por ti, sino por los demás. Esto es realmente ser grande. Es totalmente contrario al mensaje que da este mundo. No puedes ser grande en el reino de Dios si no estás dispuesto a hacer las cosas más pequeñas por los demás. Sirve a Jesús sirviendo a los demás, como lo harías personalmente con Él. Ponte por debajo, por más insignificante que pienses que es la persona, y ayúdalo. Este no es un mensaje humanista. Tú no puedes hacer esto si no has recibido el amor de Jesús. Tú no puedes ponerte abajo y ayudar a los demás si no has recibido el mensaje de Jesús. Porque esto se hace totalmente sin ningún interés, desinteresadamente. El mensaje de Jesús es desafiante. En un mundo que busca sobresalir y estar arriba sin importar cómo. Una humanidad que está dispuesta a seguir su corazón sin importar las consecuencias. Aunque eso signifique pisar a los demás para llegar a tus objetivos. Donde solo importa el yo. Jesús dice, date poca importancia, no te tomes tan en serio. ¿Estás dispuesto a hacer menos? ¿A ponerte abajo de otros para servirles? Porque eso es ser grande, maduro o importante. Esto es lo importante para Dios. Y Jesús es el mejor ejemplo. Que siendo igual a Dios, se humilló. No se aferró a eso, sino que se entregó. Y Él sí es el más grande del reino de los cielos. Él es Dios. Que podamos vivir así, que quitemos nuestra mente de lo terrenal. Que estas palabras puedan penetrar bien en nuestra mente, entendiendo que todo esto Jesús lo hizo por nosotros, porque nos ama. Y entonces nosotros en respuesta podamos mostrar este amor al mundo.